En este episodio seguimos recorriendo la selva peruana rumbo norte y nos seguimos sorprendiendo con lo que vivimos a cada momento. El mensaje de un suscriptor nos hace tomar cartas en un asunto, rompemos un mototaxi y hasta traicionamos a la bruja viajando en otro vehículo. Buen día, estamos acá en Tocache. Hace un par de días ya. Nos está recibiendo acá nuestro amigo Segundo. Vení, Segundo. Vinimos por un día de Tocache y hace una semana que estamos. Sí, que ya no se quieren ir. No, nos está costando. ¿Quién está aparte acá? Hace unos días estamos compartiendo con... Lo cruzamos en el impenetrable chaqueño y ahora en la selva peruana. ¡Tarán! Buenas. Miren el cielito, Desde el impenetrable Hasta Tocache. y ahora nos vamos a recorrer la selva. Exacto. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, nos estamos ya yendo de Tocache. Allá adelante está Seba con Cielito. Por acá atrás está Segundo, que nos va a acompañar unos kilómetros. Vamos también con Seba, que vamos a viajar unos cuantos días con Seba. Increíble que nos hayamos encontrado en el impenetrable y ahora en la selva peruana. Así que Sí. vamos a ver qué nos depara esta aventura. Bueno, creo que llegamos a un lugar. Seba va a tener que cruzar por la balsa, el río. A ver, vamos a ver qué onda. Acá vas a tener que cruzar el río por la balsa. Miren el río, lo correntoso que es. Recontra correntoso. Y acá están las balsas. Son un montón de lanchas que tienen unos tablones y ahí van cruzando los autos. Bueno, allá se ve que están cruzando un camión. Tienen 4 lanchas y los tablones y el camión arriba. Lo bueno es que nosotros con la moto vamos a cruzar por el puente y nos vamos a ahorrar unos cuantos soles. Que no nos dejan pasar en vehículos, solo moto, caminando, cosas livianas porque está roto el puente. Miren, miren, miren. Acá están cruzando y están dándole contra el río por la fuerza que tiene. Y están llevando un camión de nafta. Así fue que... ¿Dónde estamos? No sé, boludo. No tengo ni idea de dónde estamos. Y acá Anju va a cruzar con Seba. Sí, voy a ser corresponsal de Río. Vamos. Adiós. Adiós. Prendo un viaje. Ay, Dios, cómo... Qué caudaloso el río. Está re violento, está Sí, fuerte. sí, sí. Espero que sea rápido el cruce porque tengo un poquito de fobia al agua. No es tontería lo que vamos a hacer. Transporte Tenemos- Vladimir, que salga todo 3 bien. botes pegados. Ahí está. ¿Estamos? Miren con la fuerza que viene, chicos. La piripipí. No, si yo les digo que esto es pura aventura, es lo que es. Ay, qué locura, chicos. Qué vértigo. Vamos a ver cómo nos va en el cruce. Bueno, ahí se va Seba y Anju en Cielito. Y ahora nosotros, con Segundo, vamos a cruzar el puente que solo pueden cruzar motos y mototaxis. A ver qué onda, dicen que está medio averiado y por eso no pueden pasar vehículos. Está roto un cable, dice que se mueve mucho. Se mueve mucho. A ver cuál es el cable roto que se mueve, no vaya a ser que esto es... Mamá, ¿cuál será el cable que está roto acá? Claro, a ver acá. Ah, ahí está. Miren, 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 miren. Este cable que está acá caído, que se salió de ahí, es el que... Ay, Dios. Está complicada la cosa. El puente no se pudo usar y bueno, sale el negocio de la balsa. Vamos a ver cuánto cobran transportar un vehículo por el río. Nos vamos. Vamos a cruzar. Ay, esto ya se está moviendo, creo. Esto ya se está moviendo. No me quiero acercar mucho a la orilla. ¡Ah! Nos vamos. Ay, nos vamos. Ay, chicos. Esto va rápido. O sea, yo pensé que iba a tardar. Ya estamos. Ya estamos. Ya llegamos. Veo la flor, los motores. Ahí va. Llegamos
Vamos que Cito quiere seguir avanzando. Chao, gracias. Gracias chicos, bendiciones. ¡Esa! Vamos que Cito quiere seguir viajando. ¡Bravo! Fui ni ver porque me fui a pagar, que me cobraron 20 soles, ya estamos de otro lado. Por suerte para mí fue rápido porque la velocidad de esa agua, te digo que... En el camino andamos. Gracias por todo. Ay, sí, gracias por todo. Qué lindo conocerte, Fondo. Muchas gracias Bendiciones. por todo. Estamos en contacto. Gracias, a ti. Fondo. Gracias. San Martín, Perú. Nos vemos, amigos. Bueno, la verdad que una experiencia, cortito el tramo, pero bastante adrenalina he vivido en ese cruce. Me quedó ahí como el corazoncito acelerado porque es muy imponente siempre el agua y más con ese caudal que vieron en el río que les mostré. Hice lo que pude, chicos, perdón. Pero bueno, ahora seguimos ruta, ¿verdad? Ahora vamos a seguir ruta, que tenemos un montón de kilómetros todavía. Y a darle con Seba y Cielito. Miren acá, hace poquito se ve que se vino todo abajo. No, nosotros no pensamos que la época de lluvia en Perú era tan brava. Nos quedamos sorprendidos por las rutas que ya hicimos, por las noticias que hemos visto de los huaicos y la cantidad de desprendimientos que ya vimos en la ruta. La verdad que no teníamos esa información, la verdad que ignorábamos del tema y es realmente impresionante cómo se vienen abajo todos los cerros, las montañas con la lluvia. Uy. No espera. No, el camión no espera. Esto está feo. Sí, el camión acá no te espera, acá se manda. Aparte se manda por el carril que no es. O sea, no es humano. No, él se manda por donde le No conviene. es humano, te toca bocina, se manda. Recién nos levantamos, como ven está lloviendo, pero eso no es lo importante, eso no es lo llamativo. Ahora van a ver esto. Esto es nunca antes visto. Hola. ¿Por qué estás durmiendo dentro de una carpa, dentro de una habitación? A ver. Estaba lleno de ratas, Lleno. lleno. Y nada, me protegí, chicos. Hice lo que cualquier ser humano hubiera hecho. Nunca antes visto. Creo que somos las únicas personas que pagamos un hospedaje y armamos una carpa adentro. Pero realmente estaba lleno, explotado en ratas, ¿eh? Una locura, nunca nos pasó. Son las 7:30 de la mañana. Vamos a esperar a que pare la lluvia y a ver si podemos seguir hasta Tarapoto probablemente. Vamos a desayunar algo y vamos a ver qué para nuestro día. Acá estamos con el nuevo mate de Seba, que agarró una bombilla de ¿qué? Caña, y hasta tiene manija. Qué matecito, Es largo igual. El mate es un... Es para compartir. Es un poronguito. Es un poronguito, Es un poronguito. brasilero. Pero acá se soluciona todo, acá no pasa nada. Un suscriptor nos tiró ahí un mensaje que estaba escuchando mal la moto. Corroboramos que era eso. Hay que hacerle una regulada de válvulas a la moto. Así que ahora cuando lleguemos a Tarapoto nos vamos a poner manos a la obra. Muy buena onda la gente que sabe más que uno. Y nosotros vamos a tener que aprender a hacerlo. Creo que esto nunca lo contamos, pero el tema de gasolina, de nafta acá en Perú, los precios son bastante elevados. El galón está rondando ahora alrededor de 20 soles, bastante más caro que la nafta que tenemos nosotros en Argentina. Puede variar un poco en el país los precios, pero más o menos es eso. Miren acá los cultivos de arroz. No, un espectáculo este lugar. Las sierras allá atrás. La verdad que no es el Perú que uno tiene acostumbrado a ver cuando es extranjero, por internet o por videos. La verdad que es muy hermosa también esta zona para conocer y salir un poco de lo más conocido, digamos, de Perú, que tiene millones de lugares, millones de rutas y escenarios con los que te pueden sorprender, así que anímense.
Llegamos hasta la foto. Como verán, estamos acá en Tarapoto ya. El mototaxi, miren, acá está Seba. La primera que me subo a esto. Yo también. Primera vez viajando en un mototaxi. Espectacular. Está muy bueno. Estamos yendo a buscar los vehículos, o como tenemos que hacer service. Tenemos que regular válvulas de la bruja. Me parece que estamos pesados. No va a subir. Se murió la transmisión. Uy, no. Está complicada ahí la transmisión. ¿Qué pasó? Estamos pesados. Se murió la transmisión. ¿Ah? Se murió la transmisión. Ahí un suscriptor muy amablemente nos dijo: fíjense las válvulas, muchachos. Matías Rearte, muchas gracias. Gracias. Vamos a regular válvulas, vamos a aprender a hacerlo porque nunca lo hice, así que Vamos a aprender juntos. vamos a aprender juntos. Me gustó mucho el mensaje de Matías porque, aparte de tirarnos buena onda, positivo el tipo. Muchachos, háganlo ustedes y apréndanlo a hacer, que es fácil, así que espectacular. Un 10. Un 10. Esos son los mensajes que nos gustan, sí. Sí. Buena onda para arriba, para darle para adelante y aprender. Bueno, estamos acá en el taller de Max. Estamos metiéndole manos a la moto y vamos a ver cómo nos va. ¿O no? Está el dueño del taller. Apoyándonos para el viaje. Sí. Lo primero que estamos sacando acá, bueno, primero lo que sacamos fue el asiento. El asiento. Ahora estamos tratando de sacar las cachas de los costados y después hay que sacar el tanque. Y después de sacar el tanque, ahí ya vamos a ver cómo regulamos las válvulas. Espectacular. Bueno, la imagen que les voy a mostrar es un poco fuerte, pero necesaria. Les voy a mostrar cómo quedó la bruja lista para su service. Está desnudita, chicos. Además del service, va a recibir un hermoso baño, merecidísimo. Pobrecita, está hecho un asco. Ya logramos sacar acá el tanque y ahora sí tenemos todo descubierto como para empezar a regular las válvulas en un poquitito. Ahí está, listo. Esto tiene que tener, creo que 8 de admisión y 10 de salida. Sí. Ahí estamos. Tiki tic, una. Dos. Tiki tic. Tiene que estar en la T. En la T tiene que Sí. estar acá. Tiene una línea acá arriba. Sí. Sí, se ve. Ahí tiene que marcar con el volante una T. Ahí vamos a nivelar para después regular las válvulas. Yo estoy aprendiendo, así que vamos a darle. Esto es en tiempo real. Esto es en tiempo real, a ver. Gira el otro. Ah, ya. Ahí Gira es la admisión. La admisión. Después de pasar la admisión, Sí. ahí es el punto muerto. Acá estamos en punto muerto. Sí. Y acá tenemos que buscar. Ahí ya tienes que buscar la T y el volante. A ver, mostráselo ahí la T. Perfecto. Baja el de admisión, está en punto muerto y buscamos la T acá en el volante. Y ahí queda, a ver. Ahí está. Vamos a medir ahora, a ver las válvulas. Esta es la de admisión, que le tengo que poner 8, 0,08. Tengo que ver si pasa el 8 ya. Verifica primero si pasa 8. No, ni pasa. No pasa, está cerrado. Está cerrada, así que la de admisión la tengo que abrir. La de escape es la que estaba bien cerrada. Pruébala, si ingresa no te entra. No creo que entre nada. Cerrada. Sí, está bien. ¿Estamos bien? Entonces buscamos. Hemos aprendido. 8 de admisión, 10 de escape. Vamos a cerrar todo y vamos a ver cómo anda. Pero De me 10. parece que quedó espectacular.
Vamos a prender, a ver. Bien. Espectacular. 10 de 10. Está sonando perfecto. Max nos aprueba acá la moto. Estamos para salir a la ruta, así que vamos a meterle. Muchas gracias, Max, por la ayuda. No hay problema. Así Muchas que, gracias. ya saben, si están por Tarapoto, búsquenlo a Max. Te deja la moto 0 kilómetros. Sí. Listo. Seguimos en Tarapoto y vamos a seguir recorriendo esta ciudad hermosa y sus alrededores, pero esta vez no vamos a ir con la bruja, sino que la vamos a engañar por el día de hoy. Nos vamos a ir nos vamos con Cielito, Seba de piloto, nos vamos a pasear, Nos vamos a Pablito de pasear. copiloto esta vez. ¿Nos vamos de paseo? Es la primera vez de que salimos, que estamos viajando arriba de un auto, arriba de otro vehículo que no sea la bruja. Vamos acá con Cielito con el Renault 4, atravesando la selva acá peruana. La verdad que Cielito se la viene bancando bien. Seba la dejó óptima. Estos días estuvo arreglándole unas cuantas cosas. La verdad que tanto tiempo andando en moto, esto es otra cosa, Acá está relajado, sentadito. Está lloviznando, no te mojás. La verdad que es otro tipo de viaje. No cambiamos a la bruja, pero es otro tipo de viaje. Increíble este lugar. Vamos a ver. Muy bueno el camino. Estamos muy metidos en la selva. ¡Oh! Miren lo que es esto. Allá está Seba. Allá atrás está Anshu. Nos venimos acá al medio de la nada. Al medio del todo, no sé por qué sea al medio de nada. Acá el chamán está tirando ahí unas líneas. La verdad que nos escapamos de la ciudad, nos vinimos acá al río. Espectacular, vamos a pasar un rato más acá, disfrutando de la naturaleza y lo que es esto. Estamos comiendo una fruta autóctona acá de la selva. Así que aquí en el medio de la selva comiendo lo que nos da la pacha. Es como un zapallo, un zapallo dulce. Es como comerte un zapallo en almíbar. Muy bueno. Tiene unas semillas grandes. Es diferente a todas las frutas porque es como un melón, pero fibroso. No tenemos ni idea cómo se llama, pero está muy bueno. Comiendo. Esto sí que es 100% selvático. Venga una. A ver si logro que no salga el mío. Nos vamos de la selva. Zarpadísimo. Muy lindo. Muy buenos estos lugares. La verdad que muy bueno. La pasamos espectacular. Y acá adelante está Cielito esperándonos. Miren lo que es la vegetación acá, Tremendo, tremendo. Y ahora nos vamos de vuelta a la ciudad con Cielito. Cielito un campeón, mirá que se aguanta acá.
te gusta nuestro contenido, no te olvides, suscríbete al canal y dale like al video. Nos vemos la próxima.